buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo el video. Hoy vamos a realizar la práctica número 2 de Visual Basic, que se llama Subrutinas y Funciones. Entonces ya vamos adentrándonos un poco más en lo que es la programación en Excel. Eh, ¿Para qué sirven las subrutinas y las funciones o qué son? Bueno, explicándolo, digamos así, en palabras de estudiante, ¿verdad? Para ver si me entienden. Eh, digamos que ustedes tienen que, digamos, uno puede programar, ¿verdad? De un solo tiro, por decirlo así, un montón de cosas y hacer cálculos en una sola subrutina, ¿verdad? Uno puede hacer un montón de cálculos y todo eso, pero al final eso puede ser que a uno se incurra un error de gramática o se saltó algo, porque como uno está haciendo todo de un solo, entonces este puede incurrir en errores, inclusive para la eficiencia de la lectura del código para Excel es más fácil crear diferentes subrutinas o funciones por separado. ¿Para qué? Por ejemplo, en esta práctica vamos a hacer lo que es el cálculo de los intereses y cálculo de otras cosas, que lo que hacemos, que si lo hiciéramos de un solo, nos quedaría primero una subrutina enorme, un poco desordenada. Entonces lo que vamos a hacer es partir todo eso en distintas subrutinas y funciones por separado. Y en el momento en el que yo ocupe una de esas, lo que hago es como llamarla, ¿verdad? Llamo a la función, a la subrutina que yo necesite en un determinado momento. Y entonces ya Excel va a entender y va a ser mejor para nosotros, sobre todo para la organización del código, ¿verdad? Para que todo esté bien organizado. Entonces vamos a comenzar. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Ya ahí descargan la plantilla. Vamos a insertar un módulo llamado cálculos, que yo creo que ya lo tenía por acá, ¿verdad? Se van a insertar, ¿verdad? Cualquier cosa nada más lo voy a quitar. Insertamos aquí el módulo, ¿verdad? Si no les aparece la ventanita de propiedades, recuerden que pueden ir a ver y van a la ventana de propiedades, ¿verdad? Aquí le cambian el nombre. Entonces aquí le ponemos cálculos. Okay. Recuerden que todo esto son puntillos en el examen, así, aunque sea unos puntos, ¿verdad? Para que sepan esto tan fácil. Ok, cálculos, ¿verdad? Ahora lo que nos dice es que guardemos el archivo. Entonces yo creo que ya lo tengo guardado. O sea, habilitado para macro. Recuerde que es importante, ¿verdad? Que esté el libro de Excel habilitado para macros, porque si no se les va a perder todo lo que hicieron. Muy bien. Pongámosle que sí aquí. Muy bien. Listo. Entonces continuamos. Aquí dice que hay que generar una macro tipo función llamada intereses, ¿verdad? Que reciba como parámetros el monto principal del CDP, la tasa de interés y el plazo en días. ¿Ok? Entonces vamos a ir insertando eso. Entonces, aquí, bueno, nosotros cuando empezamos, si mal no me acuerdo en la práctica anterior, uno ponía aquí como sub tal cosa, ¿verdad? Y uno empezaba ahí a escribir código. En este caso vamos a hacer como una función de esas como las que ya trae Excel, como la promedio, la suma o lo que sea, esas parecidas. Entonces, como es una función, le vamos a poner function y le vamos a poner el nombre de nuestra función, que en este caso la vamos a llamar intereses. ¿Ok? Primero vamos a poner, siempre va paréntesis ahí. Y a la par lo que vamos a poner es qué tipo de dato nos va a devolver intereses. Como el tipo de dato me refiero a que si es texto, si es número, si es una fecha o algo así, ¿verdad? En este caso los intereses es un monto monetario, entonces como es una moneda le ponemos currency. Espero que se pronuncie así el inglés, ¿verdad? Muy bien, ya tenemos esto. Ahora sí, aquí les aparece el end function, ¿verdad? Entonces estamos todo bien. Aquí adentro del paréntesis, ¿qué es lo que vamos a meter? Vamos a meter nuestros parámetros. ¿Qué son esos parámetros? Como por ejemplo, cuando ustedes necesitan calcular, por ejemplo, la función buscar v, que ya la han visto, a ustedes le piden número de columna, indicador de no sé qué y todas esas cosas que van separadas por coma. Eso mismo lo que vamos a ponerle aquí porque para la función ocupamos eso. Entonces lo primero que ocupamos es el monto del principal. Entonces vamos a crear esta variable que se llama principal, que es el monto, ¿verdad? Del certificado de depósito a plazo, que sea 1.000.000, 2.000.000 de colones. Como es un monto monetario, le ponemos que va a ser este tipo de dato. Ponemos una coma.
Luego vamos a ocupar la tasa. La tasa, recuerden, la tasa de interés es un número decimal. Entonces podemos poner que es un tipo single. Y luego vamos a poner lo que es el plazo, ¿verdad? Ahí viene el plazo. Vamos a poner que es integer porque es una diferencia de días. Entonces no voy a tener una diferencia de 2,5 días, ¿verdad? O por lo menos para este caso no. Entonces va a ser integer. ¿Ok? Aquí es importante tener en cuenta una cuestión con respecto al plazo, que dice que es la diferencia entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento del CDP. Eso lo vamos a usar más adelante. Creo que hay una práctica muy parecida a esta, pero de la primera parte del curso, ¿verdad? Entonces ahí ustedes ya deben de estar un poco familiarizados. Muy bien. Vamos a realizar entonces lo que ocupamos, que es el cálculo de los intereses. Entonces ponemos intereses, que es igual a esto, ¿verdad? Intereses, entonces, ¿qué va a ser esto? Va a ser igual al principal por la tasa por plazo entre 360, que ahí nos decían, ¿verdad? Esto es porque viene en la instrucción. Muy bien, listo. Ya terminamos con esta parte. Ya tenemos nuestra primera función. Vamos a ver qué sigue. Ahora dice, genera una macro que también llamada estado, de tipo función llamada estado, que reciba como parámetros la fecha de vencimiento del CDP y la fecha de corte, y que devuelva el valor vencido si la fecha de vencimiento es menor a la fecha de corte, el valor por vencer cuando falten 10 días o menos para su vencimiento con respecto a la fecha de corte, o el valor activo. Utilice la estructura de programación if and if. Esto if and if la van a usar muchísimo y para el proyecto les va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Entonces esto sí es importante que ustedes lo manejen, son estructuras lógicas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a hacerlo. Entonces la función se va a llamar estado. Muy bien. Entonces ya aquí terminamos con eso. Entonces vamos a crear otra función que se llama estado. Igual. En este caso lo vamos a poner que va a ser un tipo no creo que sea tan necesario, ¿verdad? Vamos a ver. A ver si hay alguna en especial. Pues yo creo que no. Yo creo que la podemos dejar así. Creo que no hay ningún que no hay ningún problema, ¿verdad? Ahí queda como en tipo general. Ok, entonces la función estado dice que recibe dos tipos tiene dos parámetros. El primer parámetro es la fecha de corte y la fecha de vencimiento. Entonces pongámosle aquí vencimiento, ¿verdad? Esto es una fecha, ¿verdad? Y vamos a poner la fecha de corte, que es así, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un if o un end if, ¿verdad? Un if y con ed if. Una estructura condicional, ¿ok? De lógica, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner? Lo primero que dice que hay tres estados en los que puede estar en el CDP. Puede estar vencido, por vencer o estar activo. Dice que es vencido si la fecha de vencimiento es menor a la fecha de corte, ¿ok? Entonces, dice que si la fecha de vencimiento es menor a la fecha de corte, el valor es menor a la fecha de corte, perdón. Entonces vamos a crear aquí una variable que se llame diferencia y vamos a hacer diferencia vencimiento menos corte. Muy bien, vamos a hacer esa diferencia. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Si esa variable de diferencia dice que si la fecha de vencimiento es menor a la fecha de corte, entonces está vencido. Si la fecha de vencimiento es menor a la de corte, esta resta me da un número negativo. Entonces podríamos decir que si esto es menor a 0, ¿verdad? Entonces, vamos a poner de una vez el end if acá. Siempre es bueno, son buenas prácticas, ¿verdad? Entonces, le vamos a poner que estado es igual a vencido. Recuerden que como el resultado es tipo texto, es un texto lo que tenemos que poner, hay que ponerlo entre comillas. Luego, ponemos un else if
diferencia. Vamos a ver cuál era el otro. Cuando falten 10 días o menos para su vencimiento. Entonces, cuando esta diferencia sea menor a 10 días, cuando la diferencia sea menor a 10 días, entonces, estado va a ser igual a por vencer. Muy bien. Y si no, pues nada más ponemos un else. Ponemos que el estado es activo. Muy bien. Estamos ahí, ¿verdad? Ok. Muy bien. Y ya terminamos nuestra estructura. Ya tenemos nuestra primera función. Siempre me gusta hacer esto de compilar el proyecto para ver sí, perdón. Vamos a poner aquí, no definimos la variable, es importante. Vamos a poner diferencia. Ok, ahí está. Siempre me gusta hacer eso. Vamos a ver porque con esto puede detectar algunos errores. Por el momento creo que todo está bien. Ok, muy bien. Vamos entonces a seguir. Entonces dice el siguiente punto. Genera una macro llamada resumen que sume los montos y cuente los CDP por frecuencia de pago de intereses para luego escribir los datos resultantes en las celdas correspondientes de la hoja resumen. Utilice una estructura de bucle for next, así como una estructura condicional select case. Ok, aquí ya está un poco más sofisticado, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una macro que se llame, nos está pidiendo una macro, entonces vamos a poner que se llame resumen. Muy bien, ya tenemos esa macro que se llama resumen, entonces vamos a ir poco a poco. Y vamos a tratar de entender qué es lo que nos piden. Dice que hay que sumar los montos y que cuente los CDP por frecuencia de pago de intereses para luego escribir los datos resultantes en las celdas correspondientes en la hoja de resumen. Entonces, si ustedes ven que estamos en la hoja de resumen, aquí viene el tipo de pago. Aquí nos dice el total es el monto monetario de todos los certificados que son de tipo mensual. Aquí es cuántos de tipo mensual hay y cuál es el promedio de cada uno de los CDPs. ¿Okay? Esos son los tres datos que hay que poner acá. Si ustedes ven aquí, en esta hoja, aquí vienen todos los CDPs. En realidad lo que nos interesa, lo que nos va a interesar va a ser la frecuencia de pago, ¿cierto? Nos va a interesar la frecuencia de pago y este monto. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una macro que empiece a leer esto así. Que diga, ok, voy a irme por acá. Ok, veo que esta es mensual. Entonces esta es mensual. Esto es de 1.180.000 colones. Entonces lo voy guardando por ahí. Ahora, lo voy guardando en una variable, ¿verdad? Que vamos a crear. Luego sigue con la siguiente. Va con la siguiente. Dice, ok, esta es anual. Entonces como esta es anual, lo que nos dice, agarra otra variable, digamos que se llama anual, y aquí va a guardar, va a decir ok, entonces ahí voy a depositar 613.000 y resto de colones. Sigue con la tercera, dice también es anual, entonces voy a agarrar estos 175.000 y lo voy a meter en la bolsa de anual. Y así voy con cada uno, igual con la trimestral. En la trimestral voy a agarrar este 1.300.000 en la bolsa que dice trimestral, y al final esas bolsas se van a ir llenando de un montón de valores que voy acumulando en el código. ¿Para qué? Para que al final el monto total de cada bolsa lo voy a poner acá, junto con esto del conteo. Espero que hayan entendido esa explicación ahí, esa analogía, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ir resolviéndola para ver cómo nos queda. Entonces lo primero que hay que hacer es, bueno, vamos a tener la hoja aquí. Las columnas que nos interesan en este caso van a ser la K y la F, por lo que veo. Entonces vamos a irnos aquí al programador. Muy bien, aquí vamos a ir creando algunas variables. Todavía no las vamos a definir porque todavía no las estoy tratando de usar el forro de la ficha técnica, ¿verdad? Para que ustedes vean que trato de hacerlo igual que ustedes. Entonces vamos a ir viendo, ahí conforme vamos ocupando variables las vamos definiendo. Muy bien, entonces aquí, bueno, ya vamos a tener la primera. Vamos a crear la variable fila, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Desde la fila 6, que empieza esto,
hasta la fila 35, que es cuando terminan todos los datos. Entonces vamos a hacer que desde la fila 6 hasta la 35. Entonces va a ir haciendo esto. Vamos a poner aquí next time. Ok, vamos a ver aquí. Entonces ponemos aquí. Esta va a ser byte. Bien, muy bien. Ahora, para cada una de esas filas vamos a utilizar la estructura select case, que es lo que nos dice. Entonces recuerde que select case, como si lo traducimos en español, es seleccionar casos. Entonces vamos a tener tres tipos de casos: si es mensual, si es anual o si es trimestral. Entonces vamos a poner, perdón, vamos a ver. Esperen, voy a usar un toque el forro porque ya se me olvidó cómo era que se escribía. Eso ustedes lo tienen, ¿verdad? Aquí está. Era así, y hay que ponerle aquí, ok. ¿Qué es lo que vamos a poner? ¿Qué pasa cuando la celda que está en la columna K de estas, de la 6 a la 35, es de tipo mensual, anual o trimestral? Entonces vamos a poner que el primer caso va a ser mensual. Ok, entonces vamos a poner que K, ¿verdad? Y clean fila, así, punto value es igual, aquí, perdón, así, y ponemos el caso, pongamos mensual. Ahí tengan cuidado si se les va una letrilla o algo así, porque a veces uno pone manual y se le fue la S y ya no le sirve a uno, es por eso. Ok, entonces ¿qué pasa si es mensual? Entonces, si es mensual, entonces vamos a crear una variable ahí que se llame total mensual. ¿Ok? Entonces ese total mensual vamos a hacerlo así. Esta va a ser nuestra bolsa mensual. Entonces, ¿con qué empieza esa bolsa? Con 0. Ese total mensual al principio es un 0. Entonces, vamos a... ¿cómo se llama? A ir sumando. Entonces vamos a poner que esto va a ser total mensual, ¿verdad? Más... No, mentira. Perdón. Sí, total mensual, ¿verdad? Ya me quedé pensando. ¿Más quién? Más el valor del monto principal, que está en la columna F, ¿verdad? Está en la columna F, en la que dice principal, ¿ok? Entonces vamos a poner... Ya les voy a explicar a ver si alguna no le quedó claro. ¿Por qué es que se pone eso ahí, que a veces uno ve tan raro? ¿Ok? Aquí. Ahí está. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando digamos que el primer dato, cuando entramos en el for, la fila tiene el valor de 6. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí? La celda va a ser la celda K6. ¿Ve? Porque fila tiene 6, entonces va a ser la fila K6. En este caso es mensual, la celda K6. ¿Ok? Entonces, como es mensual, va a caer aquí en este caso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con total mensual? Que es la bolsa que vamos llenando. Este es el primer dato. Entonces, total mensual, ¿qué valor tiene? Va a tener un valor de 0, porque todavía no la hemos llenado. ¿Más quién? Más la celda compañera de esta, digamos, pero de la columna F, que es el monto principal. Entonces, al final, esta suma que nos va a dar, esta suma nos va a dar 0 más 1.100.000 y resto, no me acuerdo, ¿verdad? Entonces ya esto. Entonces, ¿cuánto va a valer total mensual? En este momento, 1.000.000 y resto. Cuando, digamos, si se prueba la fila, no sé, 18 y también es mensual, entonces ahí, digamos, el total mensual va a tener el valor, cuando entre aquí, este total mensual va a valer 1.180.000 de la primera vez,
y ahora hay que sumar el monto del nuevo registro, que digamos sean 500.000 colones, entonces se suma y ahí va acumulándose. Ok, y también hay que ver la cantidad de esto, entonces vamos a ver, vamos a hacer una variable que se llame cantidad mensual, ok, que vamos a hacer algo parecido. Como vamos a tener que contar cantidad mensual, ok, que esta en la primera vuelta tiene un valor de 0 más 1. Ok, cada vez que entra le va sumando 1, ¿verdad? Para ir contando cuántas veces una variable de aquí entró en el caso mensual. ¿Estamos claros? Muy bien. Y al final le ponemos acá promedio, mentira, eso lo hacemos al final. Ok, seguimos con el siguiente caso. El siguiente caso, ya la misma lógica, ¿verdad? Es trimestral, si mal no me equivoco, ¿verdad? Ajá. Y hacemos lo mismo. Vamos a hacer trampa aquí, nada más le cambiamos, vamos copy, paste. Ok. Tengan cuidado, como siempre les insisto, de que no se les vaya una letrilla o una cosa así. Son los errores más comunes. Así que si en el examen o alguna práctica tienen un error ahí que no saben, probablemente sea alguna letrilla que escribieron mal, ¿verdad? Vamos a copiar esto otra vez, pero ahora con el caso anual. Entonces ponemos aquí anual. Estamos. Aquí cambiamos a trimestral. Aquí y aquí. Ok, y recuerden que tenemos que definir nuestras variables. Ahorita lo vamos a hacer porque te falta. Ok. Y como ya terminamos como esos son todos los casos, aquí le ponemos en select. Ok, siempre hay que terminarlo. Ok, entonces ya aquí terminamos nuestro for, ¿verdad? Porque aquí entonces va a entrar el dato de la fila 6, entonces aquí va a ser la celda K6 y aquí va a ver si es mensual, era mensual, entonces entra aquí, hace lo que sea. Ok, listo, va guardando las variables. Sigue el de la fila 7, entonces ahora va la K7 hasta la K35, va a hacer toda esta vuelta. Ok, y al final vamos a tener ahí valores que se van a guardar tanto en total mensual, cantidad mensual y todas estas. Al final lo que ocupamos es el promedio, entonces vamos a crear una que se llame promedio mensual. Recuerden que el promedio es la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos. Entonces lo que vamos a agarrar es, para este caso, total mensual dividido entre cantidad mensual. Muy bien. Luego vamos a utilizar lo mismo para las demás. Promedio trimestral va a ser así. Ok, y la última. Ok, y tenemos que definir nuestras variables. A mí sí me gusta hacerlo así. Hay otra forma de con comas, pero a mí me gusta hacerlo así. En este caso, total mensual es una moneda. Yo creo que podemos hacerlo así. Vamos a ver todas las que son monedas. Y las demás, estas van a ser integer. Y por último, los promedios.
Que también lo hubiera podido meter arriba, pero no importa. Muy bien, ya tenemos todo esto. Listo. Siempre voy aquí para ver que todo esté bien, porque a veces el tiro en el bolsillo no tiró nada, entonces al parecer vamos bien. Ok. Muy bien, terminamos con esta macro. Muy bien. Vamos a seguir con la siguiente instrucción. Entonces, luego nos dice, ok, genere una macro. Ah, bueno, todavía no he terminado con esta macro. Me faltó algo, perdón. Todavía no. Ahora hay que llenar los datos de la hoja resumen, ¿verdad? Aquí. Esto total, conto y promedio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner acá. Ah, bueno, aquí es importante. Aquí no hice algo. Vamos a activar la hoja obligaciones. ¿Ok? Así. Porque si no, me va a agarrar los datos de la hoja que esté en ese momento. Entonces ocupamos que todos los datos que agarre lo agarre la hoja operaciones. Digo, obligaciones. Y luego que se vaya a la hoja resumen. Y entonces ahora sí, vamos a ver. Entonces, en la celda B2. En la celda B2, B3 y B4 van a ir total. Entonces va a ser, B2 va a ser cantidad, perdón, va a ser total mensual. Aquí. B3 va a ser total trimestral. Y B4 va a ser total anual. Muy bien. Luego vamos con la celda C2 y C3 y C4, que esas son de la cantidad, ¿verdad? El total de cada uno de lo que había. Y por último, en la columna D van a ir los promedios. Okay. Aquí. Muy bien. Ahora sí. Ya está. Y ahora sí terminamos. Ok, ahora sí, por último, vamos a realizar entonces la macro llamada generar datos. Dice que lea todas las filas con datos de la hoja obligaciones. Y para cada fila ejecute las funciones intereses y estado con los parámetros correspondientes de manera que los valores de la función intereses se escriban en la columna L y los de la función estado en la columna M. Por último, ejecutar la macro resumen, salvar el archivo y desplegar un mensaje que le informe al usuario que se terminó de ejecutar la macro. Entonces hay que hacer, ok, entonces lo que hay que hacer es, en esta, vamos a ver, en la hoja obligaciones, aquí hay que calcular los intereses de cada uno de estos, poner el estado, ¿verdad? Con eso que hicimos, ok. Y al final hay que ejecutar la macro resumen. Y aquí nos va a tirar lo que ocupamos. Ok, entonces vamos a realizar eso. Entonces, esto se llama generar datos. Entonces vamos a ir acá. Vamos a dar sub generar datos. Ok. Y vamos a empezar igual. Vamos a tener que definir varias variables aquí. Entonces vamos a ver. Lo primero que vamos a ocupar es ir calculando los intereses para cada una de estas que está acá y poner el estado de cada uno de los certificados que está acá. Entonces imaginarán que vamos a tener que usar un bucle, ¿verdad? Que es un código de bucle, un ciclo. Entonces vamos a utilizar el for next, ¿verdad? Muy parecido a la macro pasada. Para ir calculando vencimiento y el estado de cada uno de los de
¿cómo se llama? De los certificados. Entonces vamos a ver qué vamos ocupando. Muy bien. Entonces muy bien, vamos a empezar. Vamos a poner aquí, ya sabemos que ocupamos esta. Muy bien. Ahí vamos poniendo las demás. Muy bien. For fila igual, en este caso es igual de la 6 a la 35, que es donde están nuestros datos. Ponemos next. Bien. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Entonces vamos a agarrar, vamos a tener que calcular los intereses. Ok. Entonces, vamos... Ok, dejen un momentito nada más. Muy bien, perdón ahí. Tuve que... una cuestión aquí en la casa, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora sí, a lo que estábamos. Vamos con el cálculo de los intereses. Entonces, el cálculo de los intereses en lo que estábamos acá. Vamos a agarrar de la fila 6 a la 35. Importante. Todos los datos que vamos a agarrar va a ser de la hoja obligaciones. Ok. Punto activate. Muy bien. Ahora sí, entonces, vamos a empezar de la fila 6 a la 35. Vamos a calcular los intereses. Ahora, si se acuerdan ustedes acá en la función intereses, ¿qué es lo que tiene que ir acá? Tiene que ir el monto del principal, la tasa y el plazo. Pero, ¿se acuerdan que con el plazo había que hacer un calculillo ahí, ¿verdad? Que era la diferencia entre la fecha de vencimiento y la fecha de emisión, si mal no me acuerdo, ahorita lo vamos a revisar. Eso hay que hacerlo antes de meterlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? Primero lo que tenemos que hacer, vamos a calcular el plazo. Entonces, el plazo nos decía la instrucción que el plazo era la diferencia entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. Entonces, vamos a agarrar la fecha de emisión y la fecha de vencimiento del CDP. Entonces, ¿a dónde está la fecha de emisión y la fecha del vencimiento? Ok, va a ser este menos este. Ese va a ser el plazo. La diferencia de ellas que hay aquí a acá. ¿Estamos? Entonces va a ser la celda, la columna J y la columna I lo que vamos a ocupar. Entonces en este caso vamos a poner que va a ser J en la fila correspondiente. Punto value menos la I, ¿verdad? Sí. Menos la I. Ok, entonces ya tenemos esto. Ya tenemos el plazo, que ya lo calculamos. Ahora sí, vamos a calcular la función intereses. Perdón. Esto va, el cálculo de los intereses va en la columna L. Entonces vamos a poner que en la celda corresponde, en la columna L. Aquí. Esto va a ser igual a intereses. Y aquí, vea, igual aquí ya nos aparece, ¿ve? Si le ponemos interés aquí nos parece que tenemos que poner. ¿Dónde está el monto del principal? ¿En cuál columna? En AF. Entonces ponemos que está en AF. Acá. Ok. Luego, perdón, aquí cerramos. Luego sigue la tasa. La tasa está en la columna G. Vamos a copiar esta aquí. Está en la columna G. Y por último nos hace falta el plazo. Entonces el plazo, vamos a poner esta variable de acá. Entonces ponemos aquí plazo. Ok, listo. Ya lo tenemos. Ahora, ¿qué más hay que hacer? Hay que calcular el estado. Entonces el estado va en la columna M. Va a ser este, ¿verdad? Ok, aquí está. En la columna M. Entonces aquí vamos a poner estado. Ok, aquí entonces hay que poner la fecha de vencimiento que era
era esta que está aquí. Y una vez voy a aprovecharla. Era esta que está aquí, ¿verdad? Y la fecha de corte. Y la fecha de corte, ¿dónde está? Ok, vamos a ver. ¿Dónde está la fecha de corte? Ok. Déjeme ver para buscar la fecha de corte. Vamos a buscarla por acá. El que nos decía. Ok. Ah, es que estoy en una hoja. Esta, aquí está. Me va a quedar ciego. Esta es la fecha de corte. Ok. Entonces es esta fecha. Vea que solo es una celda. O sea, esta fecha de corte es para todos los EDPs. Entonces esta va a ser siempre fija. Entonces ponemos que es la celda E2. Entonces ponemos aquí que va a ser la celda E2. Ok. Y cerramos acá. Ok. ¿Qué más nos pedían? Entonces ya tenemos esas dos cosas. Ya tenemos esas dos cosas. Y por último hay que ejecutar la macro resumen. Salvar el archivo y explicar, ok, hay que ejecutar la macro resumen. Para yo llamar, ok, aquí, ya aquí terminamos con este bucle. Ok. Ahora hay que poner, para llamar a la otra macro, a esta cosa que está aquí arriba, vamos a poner call, ¿verdad? Resume. Así, nada más. Ponemos, vamos a guardar el libro. Aquí está. Ok, y hay que desplegar un mensaje o algo así decía. Salvar el archivo y desplegar un mensaje que se terminó de ejecutar la macro. Entonces ponemos acá un message box que diga, ahí nada más, la macro se ejecutó correctamente. Y listo. Ahí estamos. Veamos aquí depuración. Ah, bueno. Sí, no hemos definido las variables. Entonces vamos a poner acá. Entonces ponemos aquí esta. Y creo que nada más. Solo esa. Ok, vamos a darle otra vez. Al parecer todo está correcto. Entonces la vamos a ejecutar, a ver cómo nada. Entonces vamos a ejecutar generar datos. Vamos a ver si sale algún error, vamos a ver. Somos humanos, entonces vamos a ver. Vamos a ver. Ve, esto es importante, que me salgan errores es bueno para que ustedes vean. Le damos depurar a ver dónde dice. A ver qué nos equivocamos. No sé qué es lo que me quiere decir esto. Vamos a ver acá. Vamos a ver qué pasó. Vamos a volver a correrla. Que no sé qué es lo que pasa aquí. Qué raro. Déjenme revisar. Okay, voy a parar un momento el video para revisar. Ahora sí vamos a seguir. Tenía mal escrito esto aquí. Si ustedes ven, el paréntesis este tiene que estar acá y no en value. Tiene que ser eso, ¿verdad? Esos son los errores que le digo que a uno le pasan. Muy bien. Vamos a ver si estos están igual o no. No, creo que todo está bien. Vamos a revisar arriba a ver si también esto
Yo creo que no, solo eso es muy bien. Vamos ahora sí a ejecutarlo. Tiene que ser eso. Vamos a ver. Muy bien, ahora sí era esa cosa. Ven, que ustedes vean que esos errores pasan de que a uno se le fue una cuestión ahí, ok. Dice que la macro se ejecutó correctamente, le vamos a aceptar. Vamos a ir a ver qué fue lo que pasó. Aquí ya nos tiró el total, nos dice cuántos hay de mensual, cuántos hay trimestrales y cuántos hay anuales. Vamos a ver si es cierto que solo hay 2 trimestrales. Vamos a ir a obligaciones. Tengo un trimestral acá, otro acá y no más. Desinstale. Muy bien, nos tiró el total acá y el promedio de cada uno de los EDPs. Vean que lo puso en formato de moneda porque nosotros le pusimos que sea en formato de moneda. Y aquí vean que en esta acá nos tiró el cálculo de los intereses de cada uno de los certificados y aquí nos dice si está activo, si está vencido, ¿verdad? Y todas esas cosas, ¿verdad? Ahí lo, lo pueden observar. Vean que este está vencido porque esto es ¿cómo se llama? La fecha de corte. Vamos a ver. Ajá. Porque la fecha de corte es el 31 de diciembre, ¿verdad? Y este se venció el 21 de diciembre. Entonces, en este caso este está vencido. Este está por vencer. Vean que este vence el 4 de enero de 2019. Está menos de 10 días de la fecha de corte de diferencia. Entonces, está por vencer. Vean, entonces aquí se calculó bien todo esto que está acá. Y esta sería la práctica. Entonces, espero que les haya servido bastante. Esto les va a ayudar mucho en lo que sigue de las prácticas, sobre todo cuando vemos la parte de formularios. Vayan trabajando en sus proyectos. Esto por lo menos pueden ir montando algunas estructuras lógicas. Revisen siempre bien cómo escriben el código, porque por algún paréntesis, como a mí me pasó, ya se nos cae el código, nos da un error, no sabemos qué es, entramos en pánico, no podemos hacer. Y de ahí la idea es que, bueno, que no nos quedemos en eso. Simplemente a veces son errores de ese tipo. Entonces, bueno, cualquier duda que tengan me pueden escribir y lo más rápido que pueda yo les voy a contestar. Muchos éxitos a todos y que les vaya muy bien.